¿Y yo qué pasa? Sean bienvenidos a mi canal. Soy Lechuga y les voy a hacer más inteligentes. Para empezar, léanse esta frase y dentro vídeo. ¿Y yo qué pasa? Hoy vamos a desarrollar, vamos a trabajar un método gráfico para resolver puntos, para obtener los parámetros de cada punto de un ciclo frigorífico. ¿Vale? Este método gráfico hay algunos profesores que no lo enseñan y otros que sí que lo dan por bueno, porque tiene la problemática de que es menos exacto, que está interpolando con las tablas, pero es mucho más rápido, ¿vale? Y consiste en utilizar el diagrama de Molière del refrigerante. Hoy vamos a trabajar con R134A, entonces vamos a coger el diagrama de Molière en la que las variables independientes son presión y entalpía, y vamos a ir trazando y dibujando el ciclo, ¿vale? El problema es el siguiente. Dice, se desea dimensionar un sistema de enfriamiento para una nevera de 2 kilovatios que transfiere calor al ambiente. ¿Vale? Cuando hablamos de 2 kilovatios nos referimos a la potencia frigorífica, no a la potencia que gasta eléctrica. El ciclo de refrigeración que opera y las condiciones de diseño se muestran en la figura junta. Lo vemos aquí a continuación. Se asume que tanto la salida del evaporador como la del condensador, a la salida del evaporador que es 1 y la salida del condensador que es 5, el refrigerante se encuentra en estado de vapor y líquido saturado respectivamente. Es decir, en la salida del evaporador, en 1, estamos en la línea de gas saturado, y en la salida del condensador estamos en la línea de líquido saturado. ¿Vale? Título 1 y 0 respectivamente. Dice, los compresores tienen un rendimiento isentrópico de 0,85. ¿Vale? Bueno, estos apartados no vamos a tenerlo en cuenta porque no lo vamos a desarrollar, simplemente vamos a trazar el ciclo, ¿vale? Y de ese ciclo se podrían obtener, y de hecho hacen falta ir trabajando también con los valores, ¿vale? Para ir completándolo. Bueno, ¿qué datos nos dan? Pues nos dan la temperatura a la salida del evaporador y a la salida del condensador, y también nos dicen la presión intermedia, porque este ciclo no es un ciclo frigorífico simple, sino que es multietapa y tiene una cámara flash que separa líquido y gas, y esto se utiliza para hacer dos etapas, tener dos compresores, y así se mejora el rendimiento, de manera que al compresor 2 está entrando con una temperatura menor lo que sale del compresor 1 y esa fracción que se ha sacado desde la cámara flash de gas, ¿vale? Entonces esto hace que baje la temperatura a pesar de que se mantenga esa presión, ¿no? Vale, entonces vamos a empezar. Yo tengo aquí en el Paint, para hacerlo así de una manera rapidilla, como esto simplemente es orientativo, el ciclo. Vale, tenemos el diagrama de Molière del R134A. ¿Y qué datos nos dan? Obviamente, como he dicho antes, las variables independientes son la presión en bares y la entalpía. La entalpía se da de la manera básica de toda la vida, manteniendo una proporción. Nos da en las unidades de kilojulios partido kilogramo, mientras que la presión nos lo da en una escala logarítmica. ¿Vale? En esto hay que tener cuidado, porque aquí abajo tenemos que la diferencia entre 0,1 bar y 0,2 es la misma que más arriba entre 1 y 2, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No mantiene esa proporcionalidad que mantiene la entalpía, por ejemplo. Bueno, ¿qué más cosas tenemos aquí? Tenemos líneas isentrópicas, como veis que son estas líneas azules. Toda esta línea está formada por los puntos que tienen una entropía dentro de la zona de vapor de 1,80, ¿vale? Luego tengo el resto de líneas, más o menos son paralelas, y luego tenemos estas rojas que se refieren a la temperatura, ¿vale? Por ejemplo, esta de 50, pues son líneas formadas por todos los puntos que tienen 50 grados. Luego, si entramos a la zona dentro de la campana, pues se mantiene constante, porque sabemos que dentro de la campana la energía que se cede y se absorbe no lo utilizas, entre comillas, no podemos personificar a este líquido o gas para aumentar o disminuir tanto la temperatura como la presión. Se utiliza para cambiar de estado. Entonces, si vamos desde la derecha hacia la izquierda, pasamos desde gas, que es esta zona de gas, a líquido, entramos, mantenemos la temperatura y la presión constante, y cuando salimos estamos en un estado líquido, ¿vale? Y viceversa. Pero durante ese periodo de cambio de estado, la presión y la temperatura se mantienen porque estamos dentro de la campana, ¿vale? Entonces, para ir dibujando el ciclo, vamos a ir fijándonos en los datos. Primero vamos a dibujar una línea horizontal referida al evaporador. Si bien recordamos,
la temperatura de salida del evaporador es 2 grados. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el primer problemilla. No nos está dando una temperatura que conozcamos exactamente su posición aquí. Entonces tenemos que más o menos, pues, interpolar gráficamente. Si estamos entre 0 y 10, pues me imagino yo que en torno aquí estará la línea de 2 grados centígrados, que es constante y que también tiene su propia presión. Voy a poner un poquito más arriba, pongo algo así. No sé hasta dónde llega porque todavía no he metido otras líneas y no sé dónde va a caer esas líneas isoentálpicas dentro de la campana correspondiente con la válvula, con las válvulas, esas válvulas isoentálpicas, donde válvulas de expansión, ¿vale? Donde se disminuye la presión, ¿vale? Entonces la hace un poquito más corta, ¿vale? Estoy siendo muy precavido, ¿vale? Luego voy a dibujar también la línea de la cámara flash al intercambiador de contacto directo, ¿vale? Como vemos es de 9 bares, entonces justamente podemos tirar de esta línea, ¿vale? Esta línea horizontal. Entonces llegaría hasta aquí. Incluso se saldría, como veremos a continuación. Vale, esta sería la línea correspondiente con 9 bares, que esta sí que estamos seguros de que va a llegar hasta aquí. Entonces, ya tenemos dibujada la línea de 9 bares. Si es que eran 9 bares. Ah, son 8, perdón, me he equivocado. Son 8 bares. Vale. Y luego tenemos una temperatura del condensador de 50 grados. Vale. Entonces voy a quitar esta línea y me voy a la de 8 grados. Entonces vamos a suponer que sale de la cámara flash saturado, el líquido saturado. Bueno, metemos en la línea de 50 grados, que sería esta, para el condensador. Bueno, pues esto sería tanto el condensador arriba, esa fracción que se saca de la cámara flash en medio y que se redirecciona para el compresor 2 desde la salida del condensador y el evaporador. Vale, como hemos dicho que la válvula isentálpica, como bien dice su nombre, mantiene la entalpía y la entalpía está en el eje horizontal, pues sabemos que la entalpía a la salida del condensador va a ser la misma que a la entrada de la cámara flash, ¿vale? Y la salida de la cámara flash va a tener también esa válvula isentálpica que nos va a llevar a la misma entalpía en la salida. Bueno, o en la entrada del evaporador. Vale. Bueno, más o menos ya tenemos gran parte del ciclo. Luego vamos a poner los números. Para continuar, ahora hay que tener en cuenta cómo son los compresores. Los compresores no se consideran ideales, entonces tienen un rendimiento isentrópico o isentrópico, no sé cómo se dice bien. Entonces vamos a partir primero de un supuesto compresor isentrópico, que es el famoso punto 2S. Si este es el 1, tenemos que el punto 2S va a ser la salida del compresor, pero va a ser un compresor ideal, isentrópico, ¿vale? Entonces, para hacer la línea del compresor, vamos a trazar una paralela a la línea isentrópica, que sería algo así. Yo lo he dibujado justo por encima para que sea exactamente igual. Y pues empezamos en la salida del evaporador, en el punto 1, que luego llamaremos 1, y llegaremos hasta el punto 2S. Vale. Yo voy a dibujar líneas de aquí para hacerlas mucho más rectas. Vale. Y aquí estaría el punto 2S. Bueno, a tomar por culo. No voy a poner el número. Vale. Bueno, una vez que hemos tenido la salida del compresor, tenemos que hacer cálculos manuales para obtener cuál es la salida real del compresor, ¿vale? Porque recordemos, esta línea es isentrópica y es ideal. Por lo tanto, sabiendo que el compresor real va a consumir más entalpía, se sabe que va a estar este punto a la derecha, porque la entalpía, el balance de entalpía va a ser mayor en la salida real. Por lo tanto, de este punto a este punto, por ejemplo, habría más diferencia de entalpía que de este a este, ¿vale? ¿Cuál es la entalpía a la entrada del compresor? Pues más o menos trazando una línea. Yo voy a trazar una línea más finita y de otro color, amarilla. Bueno, de hecho coincide más o menos con la línea gris. Pues tenemos que va a ser de 400, aproximadamente 400 kilojulios, kilogramos, vale. Esa sería la entrada del compresor. Luego, la salida isentrópica
va a tener, pues, y esto 400 y esto 425, yo diría que 420 aproximadamente. Vamos a considerar que la entrada es 400 y la salida es 420. Vale, pues en esta fórmula de rendimiento se relaciona el balance ideal respecto al balance real. El balance ideal va a ser menor porque si fuera el compresor ideal gastaría menos energía. Yo creo que es obvio, ¿no? Y luego el real, pues como tiene una pérdida de entropía, pues esto genera que el balance de entalpía sea mayor, ¿vale? Para alcanzar la misma presión que el ideal. Entonces vamos a poner aquí, en el lugar de rendimiento, el que nos han dado, que es 0,85. Estaba en el enunciado. 0,85. ¿Vale? Y lo vamos a igualar a estos balances. Tenemos que la salida isoentrópica del compresor es 420 y la entrada 400. Y abajo, esta es la incógnita de nuestra ecuación, menos 400. ¿Vale? Entonces, si despejamos, ya podemos tener cuál es la salida. A mí me sale una entropía de 423. Más o menos podemos aproximar que si esto es 425, esto es 420, pues simbólicamente vamos a poner más a la derecha, porque como de todos modos conocemos el valor real, pues no importa tanto dónde esté expresado. No es como con el resto de la gráfica. Vale, de aquí ya no tenemos ningún valor más. Conocemos la presión y la temperatura por lo pronto no nos hacen falta. Vale, entonces, esta sería la salida real del compresor, está aquí. Entonces, este punto debería llamarse 2, ¿vale? Ahí en Full HD, y este otro sería 2S, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a escribir, no se verá, tú qué coño es. Pero bueno, para que lo sepáis, sería 2 y 2S, ¿vale? Ahora tenemos que hacer otro balance, ¿vale? De hecho tenemos que hacer dos más. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dónde empieza el segundo compresor, ¿vale? No lo conocemos, pero sí que conocemos cuál va a ser... Se ha apagado, tío. Tiene botado su puta madrillo. Bueno, se me ha quedado la cámara sin batería, entonces me he pasado a la webcam. No sé si voy a meterlo en el vídeo, pero por si acaso lo dejo grabando. Bueno, he nombrado a los puntos, ¿vale? Más interesantes. El 2S, como digo, no lo menciono porque ya no me hace más falta. 4 lo desconozco y 3 también, ¿vale? Estamos intentando saber dónde está el punto 3, ¿vale? Es decir, qué parámetros tiene. Bueno, entonces volviendo al concepto de cámara flash, vamos a tener que, primero, la cámara flash va a separar el flujo másico, de manera que vamos a tener un flujo completo pasando por el condensador, ¿vale? Que se divide en una fracción por aquí y otra fracción por aquí. Bueno, también le he puesto ya, con lo que me cuesta, qué flujo másico va a ir por cada línea, porque, repito, va a pasar un flujo total por el condensador que se va a dividir en una fracción de flujo por aquí, a partir de la cámara flash hacia el segundo compresor, y que también va a pasar otra fracción por el evaporador. Entonces, pensad que la X simplemente es ese porcentaje del total que pasa desde la cámara flash hacia el segundo compresor, y el evaporador es obviamente 1 menos X, es decir, si esto es, imaginaros, un 40%, esto sería un 60% y esto sería el 100%, ¿vale? Números totalmente inventados. Vale, entonces, para calcular qué porcentaje hay, ¿vale? Vamos a tener que hacer un balance energético, ¿vale? Obviamente, el balance másico va a ser 1 es igual a X más 1 menos X, ¿vale? Lo que da 1 igual a 1, obviamente, ¿no? Vale, pero vamos a hacer un balance energético. Vale, para hacer balance energético vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula de balance energético, ¿vale? Donde la masa 6 hace referencia a esta masa que entra aquí, pero claro, se refiere a la masa absoluta, la masa del condensador, ¿vale? Aquí tendríamos masa 6 por 1, porque sería ese 100% de esa masa del condensador, ¿vale? Está entrando y su energía sería masa por entalpía, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que estoy todo el rato hablando en la cámara está apagada, ¿vale? Estoy un poquillo perdido.
Vale, el balance energético va a ser el siguiente. Yo tengo entrando un flujo másico que multiplicado por la entalpía me da esa energía que tiene, ¿vale? Entonces, entra la masa 6 por la entalpía 6 y sale mágicamente pues la misma masa 6 multiplicada por las fracciones correspondientes y por las entalpías correspondientes. Por lo tanto, la masa 6 se va. Es un factor común, ¿vale? Se va, porque a nosotros lo que nos interesa son las proporciones, las proporciones. Sería 1 por H6, que está entrando, y sale 1 menos X por H7, ¿lo veis? H6 donde entra, sale H7 multiplicado por 1 menos X, ¿vale? Aquí lo llaman 1x6. Y nos queda otro término que sería la fracción X multiplicada por la salida, esta, H9, la entalpía 9. Como estamos en la gráfica, pues es muy sencillo porque sabemos la entalpía esta. Si esto es 275, podríamos decir que es 273, 272. Esta, la H7, a ojo, si esto es 250 y esto es 225, yo diría que es 240 aproximadamente. ¿Vale? Y luego H9, la entalpía 9, que claro, la cámara flash sale como gas saturado, ¿vale? Y la entalpía pues estaría en torno a 415, 416, algo así, ¿vale? Entonces si hacemos el balance ya podemos tener la fracción X, 0,1714. Ya conozco cuál es esa fracción. Entonces, si a mí, por otro lado ya, me dan también la potencia frigorífica, yo puedo calcular el flujo másico. ¿Por qué? Porque el flujo másico se obtiene de potencia frigorífica es igual a flujo másico por 1 menos X por la diferencia de la entalpía 1 a 8. ¿Vale? Eso sería esa potencia frigorífica. Potencia frigorífica es la masa que pasa por el evaporador, el flujo másico del evaporador, que es masa de condensador por 1 menos X, y el balance de entalpía, que sería H1 menos H8. Vale, pero eso sería para un apartado posterior. Ahora, esta fracción nos va a servir para hacer otro balance que se corresponde con el intercambiador de contacto directo, ¿vale? Como decimos, este punto 3 que nos va a llevar hacia el punto 4, pues no lo conocemos. Entonces tenemos que calcular dónde sale. Entonces hacemos otro balance, ¿vale? Pensad que es simplemente un intercambiador de contacto directo donde entran dos cosas, se juntan y salen como una. Entran el refrigerante en estado gaseoso y sale un flujo másico mayor, porque sería X más 1 menos X sería 1, ¿vale? Entonces, ese balance de masa está hecho. X más 1 menos X sería 1, ¿vale? Ahora, el balance energético, ¿dónde vamos a obtener la información? Porque yo con ese balance energético en el intercambio de contacto directo puedo obtener H3. Bueno, aquí tengo ya la fórmula. Como digo, no hace falta llamar masa 9, ni masa 2, ni masa 3, simplemente vamos a llamar por las proporciones. Todas tienen en común que son una proporción de la masa del condensador. Entonces la masa que sale sería la masa 6 que llamábamos antes, masa del condensador por 1 por la entalpía 3. ¿Vale? Entonces sería 1 por entalpía 3. Vale. La entalpía 3 no la conocemos, es nuestra incógnita. Entonces en el otro lado tenemos la masa 9 por H9, donde la masa 9 es ese porcentaje que era el 17%, 0,17 aproximadamente, por la entalpía 9. La entalpía 9 la hemos visto antes y dijimos que era 415 aproximadamente. Esta masa por energía se suma a esta masa por energía. Yo tengo aquí otro flujo másico que sería 1 menos X, es decir, 1 menos 0,17, aproximadamente 0,93, 0,83, perdón, y se multiplica por la entalpía 2, que es la entalpía de salida que calculamos antes. Vale, entonces cuando hagamos este balance ya podemos obtener H3, ¿vale? Que va a estar obviamente entre este punto y ya podremos calcular la línea del compresor 2. Bueno, para este balance yo he utilizado las entalpías H9, que he dicho antes, de 415, H2 no me acordaba muy bien y lo he vuelto a calcular y me han salido 424 aproximadamente, 424,6, ¿vale? Y los flujos máxicos ya he mencionado antes. Entonces, el punto 3 me sale que tiene una entalpía de 423 o 422,95, ¿vale? Entonces, el punto 3
está en 423. Si esto era 424, pues va a estar entre la salida del compresor real y la imaginaria. Vale, entonces yo voy a decir que sale aproximadamente desde aquí, dibujo mi paralela y repetimos el mismo procedimiento de antes que hicimos con el otro compresor. Y habría que hacer de nuevo el cálculo de la salida real del compresor. Conocemos, como hemos dicho antes, el rendimiento, que era 0,85. Conocemos H2S, que se corresponde con esta entalpía, que será 432, 430, ¿vale? La entalpía 1, que sería la de salida, la que hemos calculado antes, 423. Y nuestra incógnita es H2. En este caso la vamos a llamar H4. En lugar de H2 y H1 sería H4 y H3. Bueno, me sale, si bien esto era 432 o 430, yo metí 432, pues me sale que la salida real del compresor tiene una entalpía de 433,6, ¿vale? Un pelín más hacia la derecha. Este punto sí que no nos importa ya demasiado dónde dibujarlo, nos importa el valor que nos da para luego poder calcular ese balance energético del compresor y del condensador. ¿Vale? Y esto sería el ejercicio completo. No he podido dibujar 2S, ni 3S, ni 3, pero serían estos puntos. 2 está aquí, 2S sería la salida ideal del compresor, ¿vale? Isentrópica. Luego, entre 2S y 2 está el punto 3, ¿vale? Apenas se aprecia, pero estaría entre estos dos. Y luego la salida sería esta, la salida del segundo compresor, tendríamos el punto 3S más a la izquierda, perdón, el 4S más a la izquierda y el punto 4 más hacia la derecha. Recordad que un compresor ideal gasta menos energía, necesita menos energía para llegar a la misma presión que uno que es real, porque el rendimiento isentrópico es menor, ¿vale? Hay una pérdida de entropía que hace que la entalpía de salida sea más grande, ¿vale? Y este sería el ciclo por completo. Y nada, aquí tenéis todo. Espero que haya sido agradable y fructífero. Venga, nos vemos.